Buenas a todos, bienvenidos al podcast número 4 acá en el canal del colega Sat. Video de hoy, María Galindo, yo sí le ganaría a Evo, publicado por la página de YouTube de la red Gigavisión, el ex canal de Junior Arias, polémico canal, pero que siempre sabe traer algo diferente, algo fresquito, la manera en cómo relatar las noticias. Este tipo de formato me sirve, número uno, para ir preparando primero el material que voy a ir utilizando para la tercera parte de Los partidos políticos han muerto, que creo yo que va a ser uno de los videos más completos que tengo que realizar, porque tengo que cerrar un capítulo muy reciente de la historia, donde todavía no hay una verdad objetiva como tal. Nadie ha querido ponerse a discutirlo como tal, y si bien hay versiones, por ejemplo, que están a favor de un golpe de estado o a favor de un fraude electoral, hay lagunas en por medio. También tengo que tocar, por ejemplo, la gestión de Yanine Áñez, que en su momento yo la aprobaba. Yo estaba de acuerdo con que ella haya asumido el papel y, como todos, llegaba a pensar de que el MAS había desaparecido por completo, Evo Morales fugado, exiliado a México y sus huestes acá, obviamente sin poder hacer nada. El poder político de los movimientos sociales se había acabado. Volvía la institucionalidad, volvía a haber este protagonismo de las instituciones, empresas públicas, ministerios con real autoridad, como tiene que ser un gobierno, ¿no? Creo yo, no depender, no estar influenciado por este tipo de organismos, organizaciones sociales que al final del día solo van a entorpecer este camino. Pueden sugerir, pueden hacer una colaboración, abrir la mesa de debate, pero de ahí a influir directamente creo que fue uno de los peores errores del movimiento al socialismo, ¿no? Obviamente tengo que cubrir ese periodo, tengo que cubrir también el hecho de por qué Luis Arce ganó las elecciones con más del 54%, ¿no? Obviamente la respuesta puede llegar a ser fácil, pero no siempre es tan fácil cuando uno va uniendo todos los puntos de lo que pasaron en los últimos 4 años. Miren, ya vamos a llegar al 5.º año básicamente, ¿no? Y también hacer una reflexión de qué es lo que va a pasar al siguiente año 2025. Y es por eso que me interesa ver este video. Más allá del título de María Galindo, que pueden tener su opinión a favor o en contra de ella, lo importante acá es ver quiénes se están preparando para las elecciones de 2025. No nos olvidemos que estamos a menos de un año de que se celebren los comicios electorales. Se está viendo de que las elecciones llegarían a ser en el mes de agosto, tal vez en el 2025, lo que quiere decir que desde ya empieza la carrera política. Ahora empieza la campaña, ahora empieza lo fuerte, ahora empieza, por ejemplo, a repartir volantes en las calles, a hacer entrevistas en los medios de televisión, afirmando yo soy candidato para este partido. Olvidémonos, señoras y señores, colegas, de que va a haber una opción, un frente único que vaya a competir al movimiento al socialismo. Esa idea, olvídensela. No se va a dar, nadie quiere hacerlo y no tienen las condiciones para hacerlo. Hace un par de días, por ejemplo, estaba tomando un curso sobre campañas electorales y lo que decía el docente, que es Paul Coca, muy buen docente, decía algo que la gente no quiere aceptar hasta ahora, algo que les cueste todavía a la gente reconocerlo como tal, y es que el MAS y PSP, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, es el único partido político hoy, 18 de julio en 2024, que tiene ese poder de movilización, ese poder de articular movimientos, personas, etcétera, a nivel nacional. Te puede gustar o no, como en varios videos los había mencionado, las ideologías, el pensamiento, las propuestas del MAS y PSP, si es que las hay, pero lo que no puedes negar es de que en cada uno de los 9 departamentos, a diferencia de hace 10 años, que por lo menos en la región del Oriente no había este control o este movimiento, valga la redundancia, del movimiento socialismo, que capte a una gran parte de la población. No nos olvidemos que en las elecciones de 2014, porque las de 2019 son otro chiste, pero en las elecciones de 2014 el MAS llegó a ganar a nivel nacional en los 8 de los 9 departamentos. El único departamento en el que no ganó fue el Beni.
Pero el Beni es porque está básicamente muy lejos de lo que es el eje troncal de nuestro país. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto. Si ganas en esas 4 ciudades y auméntale, por ejemplo, una ciudad intermedia más, Chuquisaca, Oruro tal vez, ya ganaste. Entonces es algo que no quieren aceptar, por ejemplo, los partidos políticos actualmente. La misma población no quiere aceptar eso, pero al final del día es la realidad. ¿Qué otro partido político o qué otra alianza política, como lo fue Comunidad Ciudadana en su momento, o lo fue Creemos en su momento, que no son partidos políticos, ojo, son alianzas, puede llegar a competir en ese mismo nivel de términos? Estamos hablando de que no me gusta hacer esta comparación, pero vayamos al punto de que el MAS es Coca-Cola, o sea, la empresa Coca-Cola, y la oposición y los otros frentes son, pues bueno, refresquito Juanito, refresquito Naranjito, etcétera. Puede que los otros te encante el sabor, que su presentación sea mejor, etcétera, pero lo que hace a Coca-Cola es su sistema de distribución. Vayas a donde vayas, vas a encontrar por lo menos una pincha Coca-Cola en cualquiera de las esquinas de las tiendas, en barrios, poblaciones, pueblos pequeños, etc. Ha querido competir, por ejemplo, Coca-Cola. Hay una tesis muy interesante en la Católica sobre la guerra de las gaseosas. Recuerdo que se publicó en 2014, si mal no recuerdo. Era un trabajo muy interesante, un proyecto, una tesis de grado justamente. Pero al punto que quiero llegar es de que Coca-Cola tiene una red de distribución gigantesca. Hay países, señoras y señores, donde Coca-Cola llega antes que el gobierno. O que el gobierno alquila, por ejemplo, las furgonetas de los camiones, los frigoríficos de Coca-Cola para llevar medicamentos. Entonces quiero que entiendan ese punto. De que, primero, número uno, no va a haber un frente único de la oposición. Olvídense. Eso ya tenía que haberse quedado. Y si no lo han hecho hasta ahora, es de que cada uno quiere ir por su lado. Principalmente porque saben de que nadie va a querer ceder su posición de liderazgo ante otro. Por eso tal vez era importante de que haya estas elecciones primarias. No por Evo Morales, sino porque realmente puedan presentarse, por ejemplo, un frente único de oposición y se presenten, por ejemplo, Manfred, los que ustedes quieran, ¿no? Y ahí ver realmente quién tiene mejor apoyo, más apoyo. Y obviamente los demás, en un acto de pacto por la democracia, como quieran llamarle ustedes, digan, pues bueno, hemos perdido en las elecciones primarias y no sé, Manfred, que creo que es el que mejor pintado está en este momento, pues bueno, él ha sacado mejor porcentaje en las primarias, pues bueno, apoyemos su candidatura desde nuestras regiones, porque no nos olvidemos también de que la mayoría de estos partidos políticos que no son el MAS, ojo, están dispersos por regiones. Los demócratas, por ejemplo, están en Santa Cruz. Para La Paz, por ejemplo, creo que está el FRI, con el que se había aliado Carlos Mesa. No tengo muy bueno el dato. El Movimiento Sin Miedo, que está resurgiendo de sus cenizas, que tal vez se hubiera presentado con ellos. Pero eso es en el mundo ideal. Y eso no va a pasar, lamentablemente, en los próximos 4 años. O sea, tiene que pasar algo demasiado fuerte para que la oposición quiera unirse. No pasó en 2020, cuando vieron de que Yanine Áñez tenía todas las de perder y el MAS y PCP tenía todas las de ganar por la nefasta gestión que pasó y la maldición del COVID. No se unieron en ese momento y no se van a unir ahora que la situación económica está terrible. Al final del día, la persona que vaya a asumir la presidencia en 2025 tiene que hacerse cargo, y lo había adelantado, por ejemplo, en un video que era respecto a Evo Morales, creo, si salvará Bolivia. ¿Qué país está recibiendo en 2025? Un país con menos reservas internacionales, un país donde tienes un sistema judicial que no tiene pies ni cabeza. Las elecciones judiciales no han solucionado nada, es más, no hay elecciones judiciales hasta ahora, y no sé si las habrá hasta 2025, ojo. No sé si se autoprorrogarán, seguirán todavía. Tienes una asamblea legislativa, por ejemplo, que ya no responde a los principios democráticos que supuestamente debía responder cuando nació la República de Bolivia, la separación de los poderes.
vas a heredar un país, por ejemplo, con serios problemas de regionalismo. Si lo que ha tenido que hacer el MAS, y gracias al MAS tenemos una ley ley contra la discriminación y racismo, etcétera, lo único que ha hecho es reafirmar ese sentimiento de separación entre regiones. Y yo soy el principal defensor de que deberíamos ser un estado federal. O sea, saquémonos de la cabeza esa idea, perdón por la palabra, pero esa absurda idea de que Bolivia es una sola. No. Basta de creer que Bolivia es una sola. Hace años ese cuento dejó de existir. Porque cuando a alguna persona del exterior le dices ¿cómo es el boliviano? Y te da, por ejemplo, una descripción de una persona del occidente, ¿no? Chulito, ponchito, etc. Es la realidad del occidente. Y lo que tú no puedes hacer, ya seas autoridad, ya seas, por ejemplo, ministro, ya seas presidente, etc., es querer replicar esa cultura occidental hacia la oriental. Y tampoco podría ser, por ejemplo, si un presidente fuera del Oriente, del Beni, de Santa Cruz, querer replicar esa cultura acá. Es como querer imponer de que, bueno, todos ahora van a usar ponchos porque nos representaban a nuestros antepasados, etc. Para La Paz, perfecto. Acá nos estamos muriendo de frío. Para Santa Cruz también en invierno. Pero obviamente cada región tiene su propia cultura. Por más que pertenezcamos a un mismo país, a un mismo territorio, nos divide este tipo de regiones. No podemos seguir creyendo ese mito de que todos somos bolivianos y todos somos igual. No, hay diferencias. Por eso incluso en Europa los países son pequeños. ¿Han visto cómo son los países en Europa? España, Portugal, Francia, Alemania. Algunos son fracciones. Podríamos llegar a comparar incluso Cochabamba con un país en Europa. Y es porque, si bien en Europa también tienen muchos problemas de culturas, etc., por lo menos no están tan enraizados como en un mismo territorio. Y no nos permite avanzar eso hacia adelante ni hacia atrás. No se avanza hacia atrás, obviamente, pero ya me entiende la idea. Pero bueno, creo que esa ha sido una muy buena introducción. Vamos a ir viendo ahora lo que es el video de Red Gigavisión, María Galindo, yo sí le ganaría a Evo. Es un video de 18 minutos. Me ha llamado la atención la miniatura, me ha llamado la atención el título, pero más allá de lo que llegan a pensar ustedes de María Galindo, etc., lo que a mí me importa de este video es qué hay detrás de las postulaciones. ¿Qué personas más están pensando en promover su partido político, su persona, su figura política, etcétera, en este escenario que, ojo, vamos a tener hasta el mes de octubre? No digo que las candidaturas se cierren hasta octubre, creo que hay un calendario electoral aparte de ello. A lo que me refiero es de que si hasta octubre no se hace, por ejemplo, las gestiones, el trabajo de medios, etcétera, para que una persona desconocida de todos, desconocida de Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Carlos Mesa, que lo veo más afuera que adentro, ¿quién más me olvido? Manfred Reyes Villa, por ejemplo, los clásicos, llamémoslo así, los clásicos de la política de la oposición, de la supuesta oposición. Si es que, digamos, alguno de estos personajes quiere decir, yo no me voy a postular porque yo ya pasó mi tiempo, etcétera, pero voy a respaldar a esta persona, ¿no? Voy a respaldar a esta persona, va a tener mi apoyo, mi experiencia, etcétera. Tiene hasta el mes de octubre para dar a conocer a esa persona, sus logros, objetivos, pensamiento, ideologías, etcétera. ¿Por qué digo hasta el mes de octubre? Porque primero octubre es el mes donde más intensa se pone Bolivia y no sabemos qué vaya a pasar en octubre. Si tuvimos supuesto intento de golpe de estado en el mes de junio, no sé qué es lo que vaya a pasar en octubre. Se va a poner bien intensa la cosa. Desde ya les digo. Y número 2, porque no va a dar el tiempo suficiente para que esa persona, ese nuevo agente de la política, esa nueva persona, joven, vieja, mujer, varón, bisexual, etcétera, se vaya a presentar y que la gente lo pueda ir relacionando con algo. A Javier Milei, es de los que más les encanta tomar el ejemplo, le tomó más de 5, más de 8 años darse a conocer.
Al principio era, por ejemplo, un invitado, como digamos un Gonzalo Chávez, ¿no? Que venía a los medios, comentaba algo de política, etcétera. Pero poco a poco fue dando a conocer su personalidad, su energía, etcétera. Y esto le costó años, y más estando, por ejemplo, en un gobierno kirchnerista donde tenían estas ideas de lo social, de la justicia social, etcétera, y prácticamente lo llegaron a censurar en muchos canales. Entonces fue un trabajo constante, no fue un trabajo de hace un año. No fue que Milei el año pasado se despertó mal de la cama y dijo, quiero ser presidente, y bueno, pues lo hizo. No, fue un trabajo muy estructurado de hace muchos años, y fue en base a una persona. Ahora no hay esa figura, por lo menos en Bolivia. Hay partidos políticos que no tienen candidato, y hay candidatos que se autoproclaman como candidatos que no tienen un partido político. Y lo vamos a ver ahora. Bueno, cierro la introducción y vamos al video. Va a durar largo este video. Vamos a hablar de este ambiente preelectoral ya adelantado, con mucha anticipación, que la clase política está generando en nuestro país. Estamos en el 2024, las elecciones están previstas para el 2025, pero ya todos prácticamente están enmarcados en ver candidaturas. Y cómo no, el expresidente Evo Morales, quien ayer cumplió una importante agenda en Santa Cruz, en una conferencia de prensa dijo de que si las elecciones fueran mañana, en palabras textuales, él las ganaría y estaría abocado, si se confirma su candidatura, a buscar un candidato a la vicepresidencia que se dedique a poder tocar temas como justicia y economía, los principales males y temas pendientes que están pasando en el país. Aquí primer paréntesis, ¿no? Y me encanta, ¿no? ¿Por qué? O sea, bueno, ya Evo Morales siempre tiene su estilo, mesa bonita, color azul, si hay hojitas de coca, si hay una huipala, perfecto, ¿no? Micrófonos, conferencia de prensa, solamente él habla y las otras personas están ahí como para darle respaldo, como para darle apoyo, como para decir, sí compañero, nosotros estamos contigo. Acá por ejemplo la veo a Adriana Salvatierra, que está de pie, por lo menos será que le den un asiento. Acá por ejemplo está igual, no recuerdo su nombre, pero es uno de los fundadores del MAS y PCP. Atrás hay otras personas. Aquí por ejemplo hay uno de lentes, pensé que era Ortiz. Es el Ortiz masista, ¿no? Llamémosle así. Pero bueno, volviendo al punto, me desvío un poco. Incluso Evo Morales, fíjense muy bien, todavía no sabe quién va a tener de candidato para vicepresidente. Miren eso. Y no sé si vaya a escoger, por ejemplo, una mujer, un joven, no sé si vaya a escoger, por ejemplo, alguien de Santa Cruz, tal vez para que le sume votos. Si a mí me preguntaran, por ejemplo, creo que de las mejores figuras, tal vez sería Adriana Salvatierra, ¿no? Que tiene por lo menos esa conexión, esa juventud, llamémosle como ustedes quieran. Pero veamos a ver qué es lo que responde el querido líder de los humildes, ¿no? Vamos a escuchar esta conferencia de prensa junto a sus bases, dirigentes y políticos que estuvieron apoyando al exmandatario, quien obviamente está contundentemente asegurando de que él quiere ser candidato, va a ser candidato. No, yo te corrijo, y se los corrijo también a ustedes, los que me están viendo. Hay una cosa que te dice que es una sentencia constitucional, no es una cosa, es una sentencia constitucional que te dice que Evo Morales no puede ser candidato. El otro día yo conversaba, por ejemplo, con mi pareja, la diferencia entre lo que es poder y lo que es deber. Imagínate esto. Vas caminando por la calle, por una plaza, y ves un letrero. Prohibido pisar el césped, ¿no? Clásico. Aunque aquí creo que todos pisan el césped. Pero bueno, te ves un letrero. Prohibido pisar el césped. La acción de que tú puedas mover tus pies, saltar la reja y caminar por sobre el césped es lo que nosotros llamamos poder. La acción humana. O sea, tener la capacidad de hacer algo. Yo puedo hacer algo. Puedo hacerlo. Pero también viene consigo lo contrario o lo complementario, llamémosle acá, el deber. ¿Debo hacer eso o no debo hacer eso? La lógica me dice de que cuando yo vea un letrero, y si yo sé leer, imagínense el meme, no lo voy a colocar por acá, ese letrero no me va a detener porque no sé leer, imagínense eso, pero se los voy a colocar acá. Si yo leo ese letrero y dice prohibido pisar el césped, el sentido común me dice que no debería hacerlo, no debo hacerlo.
pero de poder tener la capacidad, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay algo que me detenga más que una reja, ¿no? Y puedo hacerlo. Entonces aquí hay algo muy importante, querido periodista. Pensé que era Junior Arias, pero Junior creo que ya se fue a su propio canal. Es de que Evo Morales no debe presentarse como candidato. Tampoco podría, en todo caso. Pero lamentablemente hay algo que Evo Morales tiene que no tiene el resto de los ciudadanos. Cuando tú a un ciudadano le pones una restricción, por ejemplo, hay un juicio, por ejemplo, cuando hay un tema de divorcio o hay, por ejemplo, un tema de alejamiento por tema de acoso, etcétera, el juez dicta y dice, no, usted no se puede acercar a esta persona, no puede rondar su trabajo, etcétera. Y bueno, pues la otra persona sí aprecia su libertad. Ojo, no lo va a hacer. Se va a quedar en su casa, va a cambiar de trabajo, va a tratar de no frecuentar esas amistades para que obviamente no se vea relegada su libertad, ¿no? Que es al final del día lo único real y tangible que podemos llegar a tener en un estado como este. Pero Evo Morales tiene algo que no tiene el resto de la población y él sabe que tiene eso. Y es todavía tener un poder de movilización. Será menos, será más que hace años, eso es discutible, es debatible. Pero Evo Morales ya ha lanzado muchas veces, no es la primera vez, que en caso de que no se hagan las primarias, de que en caso que no se reconozca su postulación en la UCAEN, etcétera, en el Congreso del MAS, en esta región, etcétera, él no dice, yo me voy a oponer, yo voy a resistir en la calle, no. Él dice, voy a llamar a las bases y las bases van a hacer respetar esto. Ese discurso es lo que él menciona. Y tiene esa posibilidad de movilizar gente, no vamos a decir mucho o poca, pero tiene esa posibilidad de movilizar gente y si quisiera incendiar Bolivia. Ya lo ha hecho en el pasado, 2003, 2004, Carlos Mesa. 2020, cuando Yanine Áñez estaba, y eso que este personaje estaba en México, ¿no? Ya estaba en Argentina, creo, cuando empezaron los bloqueos en agosto. Obviamente lo ayudó el Maico, como en 2002, ¿no? y Evo Morales solo vino a cosechar los frutos. En fin, pero tiene esa posibilidad. Y lamentablemente, y digo lamentable, el país va a estar al pendiente de qué es lo que va a hacer Evo Morales. Pueden decir de que es un cadáver político, pueden decir de que ya no tiene influencia, ya nadie lo quiere nada, pero ese es en el plano institucional. Otra cosa es en el plano de los movimientos sociales, en las calles como tal. Es muy diferente que un grupo de campesinos te bloquee una carretera principal, una carretera interciudad, llamémosle carretera en Caracollo, paso en Caracollo, a que un grupo de activistas, no sé, te cierre una calle durante unas 4 o 5 horas, ni siquiera por el centro de la ciudad, sino por Villa San Antonio, por Villa Victoria, o tal vez bajen un rato al centro y pues bueno, te bloquean un ratito, se sienten ahí, coman heladito, etcétera. No es lo mismo. Y por eso Morales hace abuso de eso, porque sabe que puede hacerlo, sabe que puede bloquear Bolivia cuando le dé la gana. Lo ha bloqueado este año Bolivia en más de una ocasión. Entonces, es esa seguridad que le da esto. Sigamos. Pero también tiene muchas reacciones de rechazo con respecto a esta situación. Escuchemos a Evo Morales, quien estuvo en Santa Cruz. Te aseguro, si mañana fueran las elecciones, ganamos en Santa Cruz con Evo adelante. Te aseguro, no es por hablador. No sé. No sé si en Santa Cruz ganará. No digo que gane con una mayoría del 50%. Dudo que llegue a ganar si es que se presentara el día de mañana, como dice Evo Morales en Santa Cruz, con más del 50%. Pero sí puede tener un buen porcentaje en Santa Cruz, ¿no? Ya nos los ha demostrado las elecciones de 2014, en 2019. Como les digo, es de los pocos partidos políticos como tal que está a nivel nacional. Piénsenlo 2 segundos.
Ayer estaba hasta la 1:30 de la mañana en reunión con distintos sectores. Y un congreso aprobó Evo ser candidato. ¿Yo qué pienso? Debate sobre vicepresidente. Primero digo esto, lo que yo pienso. Si se confirma la candidatura de Evo y el MAS y PCP necesitan un candidato a vicepresidente que nos ayude a resolver tema de economía o tema de justicia. ¿Quién será ese compañero, esa compañera? A mí no me interesa de cuál región, de qué departamento. Qué rápido se despinta, ¿no? A mí no me interesa. A mí no me interesa si es del oriente, no me interesa si es joven, si es blanco, si es rubio, si es moreno, si es chapaco, etc. No me interesa. A mí me interesa mi candidatura a la presidencia. A mí me interesa llegar ahí, volver ahí y no volver a salir de ahí. Quedarme ahí para siempre. Y esta vez hacerlo haciendo uso de la fuerza del Estado. Haciendo uso de la fuerza represiva del Estado. Quiero volver ahí. Porque no es lo mismo, y esto es uno de mis videos también, no es lo mismo ser presidente de las 6 federaciones del trópico, ser presidente del instrumento político por la soberanía de los pueblos, no es lo mismo que ser el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El mejor cargo que haya tenido, y no lo culpo. No lo culpo, porque es como si, digamos, tú, no sé, digamos, estabas trabajando en Microsoft, llámese algo, y eras, no sé, CEO de la división de Xbox, no sé, me estoy inventando algo, ¿no? Tu mejor trabajo. Pasa, no sé, haces algunas cosas mal, sales por la puerta de atrás, etcétera, se te descubre de que estabas haciendo movimientos irregulares, etcétera. Pues bueno, sales. Y no puedes conseguir un trabajo igual o el mismo que te daba ese estatus que era ser el CEO de Xbox en Microsoft, ¿no? Y obviamente tienes esa espinita ahí molestándote. Hay algunos que obviamente lo soportan y dicen, pues bueno, ya cumplí mi ciclo, pues bueno, ahora me voy a dedicar, no sé, hay muchas personas, por ejemplo, que después de haber ocupado este tipo de cargos muy altos, llegan a ocupar cargos de docencia, se encargan, por ejemplo, de escribir sus memorias, se vuelven, por ejemplo, escritores, otros tal vez abren su canal de YouTube, etcétera, pero hay otros que lo llevan de otra manera, ¿no? Asumen de que ha sido un periodo, ha sido una oportunidad que les ha dado la vida, Dios, la Pachamama, etcétera, lo que ustedes ya quieran creer, de haber estado ahí. Y bueno, pues se separan, se dejan un recuerdo, los recortes de periódico donde él salía, etcétera. Y bueno, logran vivir con eso. Un ejemplo, por ejemplo, es Pepe Mujica. Era de corriente de izquierda, socialista, etcétera. Abogó por este problema de la justicia social. Era de los amiguitos de Evo Morales también en este nuevo, el socialismo del siglo, el nuevo socialismo del siglo XXI en la región, etcétera. Terminó su gobierno y bueno, pues me voy a guardar. Alguna vez opina en Twitter o algo, pero poco más. Pero este caballero Evo Morales no. Él quiere volver como sea y no le importa, y vamos a volver al video, no le importa quién vaya a estar a su lado, ¿no? Tal vez hubiera sonado diferente una postulación en el MAS y PCP. Me imagino, por ejemplo, Andrónico y Adriana Salvatierra. Fórmula interesante, ¿no? Pónganse a pensar un momento. Ambos jóvenes, uno por ejemplo que representa la región del trópico, el occidente, llamémosle, la otra igual joven, con aproximación por ejemplo hacia sectores en Santa Cruz, digamos, etcétera. Entonces, tal vez hubiera sido una fórmula interesante, ¿no? Y dar paso, a figuras nuevas en lo que es la política en nuestro país. Pero lamentablemente tenemos una persona que no puede superar ese trauma, ¿no? Y quiere volver como sea. Y como les digo, no es volver para, pues bueno, me había olvidado en el escritorio presidencial mi cargador y bueno, estoy volviendo por eso. Volví y ya después me puedo ir. No, él se quiere quedar ahí. O sea, él quiere salir de ahí, como dicen, con los pies por delante. O sea, como los reyes, ¿no? En tiempos de lo que a él le encanta llamar del imperio, ¿no? Que terminaban hasta morirse. Uno era rey hasta morirse. Y que sea presidente, tal vez hasta que la Pachamama no quiera reclamarlo. ¿De qué sector?
Pero ¿quién nos puede ayudar a resolver? No a Evo, no al MAS, sino a Bolivia. El gran problema que tenemos en este momento es justicia y economía. Pero, ay Dios, no, este sí que... Qué capo que eres, viejo. Ha sido el gobierno que ha estado 14 años ininterrumpidamente en el poder. Ningún gobierno podía estar en ese periodo de tiempo prolongado, que no sea una dictadura, por ejemplo. Creo que el MNR sí estuvo, pero hubo, por ejemplo, creo que una rotación, ¿no? No estuvo todo el tiempo Víctor Paz Estenssoro, por lo menos no 14 años consecutivos. Tenías también mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Senado. Tenías dominio del aparato ejecutivo. Tenías dominio de lo que es el órgano judicial con tus elecciones judiciales que les recomiendo nuevamente que vean el video de las elecciones judiciales, que es a título personal, modestia aparte, es una joya de lo que he podido hacer acá en el canal y que tiene muy pocas visitas lamentablemente, pero que retrata muy bien esa mentira de la democracia, no de ofrecer a las personas de que ustedes van a ser los que van a escoger a nuestros magistrados, a nuestras máximas autoridades judiciales. En sus manos está la justicia de nuestro país. 2011-2017, elecciones judiciales. ¿Qué pasó? No te contaban de que esa lista, esa papeleta enorme de la cual muchos votamos, creo que la mía fue mi primera elección cuando cumplí mayoría de edad por esos años, 2011, mal no recuerdo, y veía la papeleta, ¿no? Pues era enorme. Y uno irresponsablemente, y lo reconozco, fui irresponsable, pero también no había mucho que elegir, ¿no? Porque ahí veías mil y un caras, a nadie lo conocías y no te interesaba nada. Y cuando uno tal vez es su primera elección y ve una papeleta así, pues bueno, escribe Goku presidente, me acuerdo de ese tipo de papeletas que se escribió, ¿no? O Evo campeón, etcétera. Diferentes cosas, otros escribían un poema, otros lo habían creo que vuelto un origami, mil y un maneras. O sea, esas elecciones de 2011 y 2017 fueron un despropósito, número uno porque creo que es el único país en el mundo donde los ciudadanos escogen a sus autoridades por medio del voto democrático, pero eso no sirve si no conoces a quién estás eligiendo o a quién estás votando. Algunos casos, por ejemplo, llegaron a votar a este me cae porque era mi docente de la U, digamos, ya, algo legítimo. Este me cae porque una vez no tenía plata y me prestó, o este me cae porque parece simpático, o esta parece simpática, Y así se fue construyendo. Y esas listas, esa papeleta que llegó a tus manos como ciudadano para que tú tengas el poder de elegirlos, básicamente fue hecha con una preselección de una asamblea legislativa copada por el MAS, de un grupo de especialistas en estos temas. Obviamente todos son abogados ahí, ¿no? Y se olvidan de que hay muchas cosas que, por ejemplo, no los puedes saber respecto a la academia, o sea, respecto al conocimiento de las leyes, etcétera, que no lo puede saber, por ejemplo, un transportista, y no tiene por qué saberlo. Él podrá saber, por ejemplo, de caminos, de carreteras, de repuestos, etcétera, respecto a su rubro, y es respetable. Pero esa persona no te puede definir si es que X o Y va a ser mejor juez en base a su expediente. No tiene un baremo, no tiene más o menos qué medir. Y cuando se hacían, por ejemplo, igual las entrevistas, los exámenes, etcétera, eran básicas las preguntas. Es como si en el examen hubieran puesto ¿qué significa CPE? Constitución Política del Estado. 10 puntos. Entonces, lamentablemente, Evo Morales, tú eres, tú has tenido la oportunidad de oro. Primero has tenido legitimidad real, porque había personas, padres, abuelos, tíos, familiares, hasta el mismo Carlos Valverde ha creído en ti. Ha creído de que la democracia realmente funcionaba y que podía llevar a una persona desde lo más bajo, en la pirámide social, lo más bajo, a ser presidente y representar a una mayoría que nunca había pasado a alguien que había ganado con más del 50%.
Pero ahí también hay algo que analizar, ¿no? Con su amiguito Rodríguez Belcé, que siempre ha sido su amiguito, es algo que no lo puede negar Evo Morales y el otro tampoco, se llevaban muy bien. Pero al final del día, y obviando eso, tenías esa legitimidad de que realmente el país quería, o bueno, la población quería ver un cambio real. Y depositaron su confianza en ti. Por eso creo que el primer gobierno de Evo Morales fue todavía un poquito más legítimo que los siguientes, donde ya se le subió la fama, empezó a hacer X y cosas, fondo indígena, caso Zapata, etcétera. Se debatir, eso va a ser un debate, ¿no? Cuando se acerque más las elecciones. Y en todo caso, por ahora, quienes nos planteamos cómo recuperar la revolución para salvar Bolivia, tenemos un candidato. Y si hay otros candidatos, bienvenidos, para son las primarias cerradas. Hay una declaración donde Evo Morales afirma, donde dice, va a haber primarias, que se presenten. Y si hay alguien que tiene más apoyo que yo lo voy a apoyar, yo voy a hacer eso. Nadie te cree. Desde el momento que tú dijiste, no, yo el 21F lo voy a respetar, nadie te cree. Lo siento, Evo Morales, lo siento, pero la realidad es esa. No puedes hacer nada para cambiar esa percepción de las personas. A no ser que ahora mismo, no lo vas a hacer, obviamente. Dijeras, por el bien de la democracia, por el bien del pueblo boliviano, yo me voy a bajar y voy a acompañar a Andrónico y a Adrianita Salvatierra. ¡Pah! Que se presenten, que la juventud represente a nuestro país. No lo vas a hacer. Y bueno, vamos a seguir en este eterno ciclo de democracia, aparente democracia, ¿no? Sigan creyendo en la democracia. Uf, eso es genial. Puedes escoger entre ser azotado con un cable o ser azotado con una cadena con pinchos. Tienes la elección, pero eso es democracia. ¡Viva la dictadura de la democracia! ¿No? Se ha planteado hasta ahora. Hechos de corrupción o protección del narcotráfico no es estar en contra de Lucho, es proteger a Lucho, el Lucho que actúe contra la corrupción. Ay Dios, realmente. Si yo llego a tener nietos, me encantaría tener nietos, o cuando los tengan, Dios mediante, y me digan, no, abuelo, contanos una de nuestras historias. Me va a encantar presentarles a este personaje, o sea, para que aprendan primero de historia, que es importante. Ojo, que nuestras futuras generaciones sepan qué es lo que hemos pasado, si es que todavía Bolivia existe después de 2000 y tantos. Pero me va a encantar mostrarles a este personaje, ¿no? O sea, que el nivel de cinismo que se puede tener a lo largo de toda tu vida. Fascinante, me encanta este personaje. O sea, ¿qué personaje de la política nos va a dar más memes que este? El Lucho ha querido hacer su papel, pero no sé, no tiene esa chispa como este querido caballero, el líder de los humildes. No por nada es el líder de los humildes, ¿no? Mira, compañero de la prensa, si eso yo no hacía desde junio, julio de 2022, en este momento el MAS y PCP hubiera estado hundido igual que el Lucho y David. Felizmente salvamos. ¡Qué cabrón! Dios mío, es un ídolo, ¿no? O sea, pueden decir lo que quieran de este señor, pero es un capo, ¿no? Nos salvamos. Soy el salvador de Bolivia, soy el salvador del MAS y PCP, soy el salvador de la democracia. Y no dijo democracia, creo, ¿no? En todo su discurso. No lo escuché decir. Le va a ir mal. Ustedes saben que tienen que decir democracia. De cada 10 palabras tienen que decir democracia para que les vaya bien. Democracia, democracia, democracia. Uf, te vuelves bueno, ¿no? Una agenda política. Como echarte agua bendita, ¿no? Democracia, y revives. Que ha tenido al expresidente sin descanso, y es que en los últimos días se lo ha visto en muchísimas conferencias, no solo en Santa Cruz, sino también en La Paz y Cochabamba. Entre tanto, el diputado opositor Beto Astorga, desde La Paz, indicó que Evo Morales ya debería exiliarse en el Chapare. Y es que le ha recordado que si bien él intenta volver a candidatear por las elecciones 2025, serán las mismas pititas quienes saldrán a las calles. Ay, Dios. No tengo nada en contra de las pititas, ojo, pero... A ver, voy a leer el titular primero, ¿no? Pititas saldrán a las calles a impedir candidatura. Evo alucina con candidatura, debe resignarse o exiliarse. Con lo de abajo está bien, de acuerdo. Con lo de arriba, pititas saldrán a las calles a impedir candidatura.
Supuestamente este diputado los va a convocar, va a ser el líder ahí de las pititas para presentarse. Hasta Carlos Valverde en su momento repensó cuando estaba escribiendo su título, su libro. Yo recuerdo en alguno de sus programas mencionaba, ¿no? Voy a titular a mi libro La Revolución de las Pititas o algo por el estilo. Pero fue pasando el tiempo, y a medida que iban pasando los acontecimientos, sobre todo en el trágico gobierno de Yanine Áñez, que le dio otro nombre a su otro título a su libro, que quiero comprar en la feria del libro, que se acerca muy pronto, que es Navidad para mí. Puedo recolectar libros como quiera, me gasto mis ahorros en libros, me encanta, y ahí están amontonados, leo 2 artículos y ahí, pero siempre están ahí de consulta. Alguna vez lo mostraré, mi mini biblioteca, ¿no?, de esto. Pero volviendo al tema de las pititas, no sé si vaya a volver, si haya nuevamente un movimiento de pititas en La Paz, en Santa Cruz, Cochabamba, etcétera. Porque lamentablemente ha sido como que hicimos todo, salimos a las calles, personas que nunca se habían interesado por la política, clase media, media alta, universitarios, católico, UPB, universidades privadas, etcétera. Fuimos a apoyar a Carlos Mesa esa vez, por ejemplo, cuando estaba en el Chuquiagomarca, gritamos, éramos realmente, parecía que no nos la creímos, y me incluyo en este grupo porque también había ese sentimiento de no quiero estar con ningún partido político en específico, tal vez sí con Carlos Mesa en ese momento, pero quiero que se respete el voto. Quiero que se respete primero el 21F, donde muchas personas igual fue su primera elección y participaron. Quiero que se respete lo que yo voté en 2019 y quiero eso, respeto. Nada más. Y Evo Morales con el tema de fraude, etc. Pero que eso vuelva a pasar para que Evo Morales no se postule, no creo que llegue a pasar. Tal vez llegue a haber algún movimiento, no sé si en Santa Cruz llegue a haber algún cabildo, por ejemplo, para que se evite la postulación de Evo Morales, etc. Lo dudo. Y realmente me duele decir esto también, de que haya sido un movimiento que haya sido usado por intereses personales, etcétera, y que se haya disuelto en menos de un año. Le recordó que será igual como la última vez que tuvo que salir de Bolivia en un vuelo a México. Ahora, aquí un detalle importante, y es algo que también no les gusta escuchar a muchas personas, pero bueno, este es el Colega SAT, es un canal donde estamos basadísimos y decimos de todo, ¿no? Las olas pititas, que sí bloquearon en La Paz, en las principales ciudades del país, etcétera, no hubieran logrado nada. Y esta es la verdad, y perdón si se van a desuscribir, ahí está el botón, pues bueno, gracias por haberme seguido este tiempo. No hubieran logrado nada si es que, primero, la policía no se amotinaba, y segundo, y mucho más importante, los militares tampoco lo hacían. Lo siento, pero así es la cosa, ¿no? En este país, Bolivia, en este tipo de democracia que tenemos, 2024, si tú no tienes de respaldo o apoyo a las Fuerzas Armadas, o por lo menos a la policía como mínimo, ese movimiento subversivo, ese movimiento revolucionario, como quieras llamarle, no va a tener buen puerto. Y si lo tiene, te va a costar demasiada sangre. Y dudo mucho, yo no lo haría, dudo mucho que hubiera habido pititas, como les gusta llamar a esta generación o este grupo, que hubieran decidido, ¿sabes qué? Yo sí, vamos a la revolución, como en el 52, ¿no? O como en los golpes de estado en los años 80, estos grupos, esa resistencia como tal, vamos, dudo mucho. Porque cuando querido Evo Morales renunció, se fue en el avión, acá en La Paz les estoy hablando, no sé cómo habrá sido en Santa Cruz, pero creo que fue más llevadero todavía. La Paz, 4 o 5 de la tarde, vamos a la Plaza Murillo, vamos al Prado, a la Fuente del Prado, que son lugares como en Santa Cruz, como el Cristo, ¿no? No tenemos nuestro Cristo, pero tenemos nuestra Fuente del Prado, nuestro lugar de concentración. Cuando hay algún partido, gana Bolívar o el Tigre, todos a la Fuente del Prado y desde ahí caravana.
Debe ser porque en La Paz no tenemos muchas calles muy grandes y bueno, el Prado es como céntrico, todos pueden llegar al Prado y bueno, pues más o menos grande, ¿no? Evo Morales anuncia su renuncia, se va llorando, dice que no va a ser presidente, hemos ganado, chancho pelado. Y se empieza a escuchar movimientos, o bueno, se empieza a escuchar rumores, chismes de pasillo de que los salteños, no, perdón, me voy a corregir, los movimientos sociales que radican en el Alto, que son afines al movimiento socialismo y concretamente Evo Morales, están bajando de la ciudad del Alto a la ciudad de La Paz. Y hay un video, creo que es de un documental de ATV, por esos meses cuando se volvió opositor al gobierno de Evo Morales. Y lo más interesante es que hay un periodista, creo que es Luis García, algo así creo que se llama, que era full defensor de Evo Morales, después ese rato se vuelve en contra y después ahora nuevamente se vuelve oficialista, llamémosle. Creo que tiene un programa en Bolivia TV, mediocre, pero lo tiene ahí. Y en ese documental, por ejemplo, hay personas donde ya es de noche, ya es 6, 7 de la noche, y se empieza a escuchar petardos y se empieza a escuchar gente corriendo, salvaguardando sus vidas. Porque es muy diferente ir a marchar con tu bandera, ponértela como capita, etcétera, y enfrentarte a una masa de personas, a una masa de gente que no sabes qué tanto va a medir o no va a medir su fuerza. Y vienen con ondas, y vienen con palos, y vienen con piedras, etc. Por eso, cuando él dice, no, Pitita saldrá a las calles a impedir candidatura. El momento en que haya, por ejemplo, un grupo de choque contrario a esto, se desbarata eso. Porque este sector de la sociedad, esta clase social, si llamémoslo así, la clase de las pititas, clase media, media alta, valora mucho su vida. Tiene mucho en casa, en el trabajo, en la familia, mucho que perder, a diferencia de estos movimientos sociales que normalmente son personas con muy escasos recursos, etcétera, que se aferran a esta ideología, a esos partidos políticos como su única salvación y tienen poco que perder y mucho que ganar en caso que haya este tipo de revueltas. Muy diferente. Sigamos, es un paréntesis muy grande que dice. Recordó que los candidatos incluso que él ha puesto son personas que no están calificadas y que no solucionan absolutamente nada, decía el opositor. Ya se tiene que resignar de una vez. Evo Morales ya debería, en este caso, autoexiliarse en el Chapare, ya no salir del Chapare y dedicarse simplemente a ser presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Acá los bolivianos no vamos a permitir que Evo Morales vuelva a ser candidato el 2025, porque se tiene que respetar el fallo del Tribunal Constitucional, el 21F y la Constitución Política del Estado. Y la generación pitita, los del 21F, vamos a volver a salir a las calles para que se respete ese fallo y para que Evo Morales no vuelva a ser candidato de nuestro país. Entonces, que deje de alucinar el patrón del Chapare y que de una vez por todas se autoexilie en el Chapare, porque no va a volver a ser presidente de Bolivia. Existe el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y el 21F, entonces es un caso cerrado. Evo Morales está inhabilitado. Ahora, si hacen marchas, pues serán marchas de unos cuantos cocaleros que no va a tener ningún efecto. Evo Morales ha puesto como candidato a presidente al presidente Luis Arce, y resulta que Luis Arce lo único que ha hecho es estancar más a Bolivia en el tema de la economía. Lo mismo ha dicho con Luis Arce: voy a colocar a alguien que pueda mejorar la economía, y miren cómo estamos ahora. Entonces la gente que pone Evo Morales es realmente personas mediocres que no pueden solucionar la crisis económica que estamos viviendo. Sigue con el mismo discurso. Acá Evo Morales tiene que dejar de hablar de política, tiene que dejar de hablar del 2025 porque está totalmente inhabilitado y no creemos en los candidatos que vaya a poner, porque él ha colocado a Luis Arce, que era su cajero, y lo ha puesto como candidato a la presidencia, y vean lo que está ocurriendo ahora. Estamos en una plena crisis económica que prácticamente Luis Arce no puede resolver. Totalmente diferente es válido todo lo que dice diputado Astorga. No sé de qué alianza política llegue a ser, no sé si será de Creemos, será de Comunidad Ciudadana o será un tránsfuga de Comunidad Ciudadana que ahora no
no quiere representar a ningún partido político, ¿no? Pero es válido el punto, obviamente, hay una constitución, hay una sentencia constitucional, etcétera, pero hay dos vertientes en este momento, ¿no? O hasta tres podríamos llamar. La primera, que dicen de que debería dársele el gusto a Evo Morales. Que se presente. Le vamos a ganar en elecciones. No hay miedo. Vamos a demostrarle que es un cadáver político. Vamos a demostrarle que no va a sacar ni el 30% de recuento de votos a nivel nacional. Demostrémosle en su cara de que una Bolivia de 2025 en adelante puede existir sin Evo Morales en la papeleta electoral, en el escenario político. Hay una corriente que dice eso, pero hay otra corriente que te dice: ¿por qué vas a permitir que esta persona que ha violado la Constitución, que ha cometido una serie de delitos y constantemente amenaza al país con bloqueos, marchas, etcétera, o incendiar el país, se le va a premiar con que pueda presentarse a las elecciones judiciales y romper la regla? Es decir, que hay leyes para unos y leyes para otros. Y por el hecho de que Evo Morales tiene este poder de movilización, de poder bloquear Bolivia 20, 40, 30, 50, 80, 90 días, etcétera, es que tenemos que darle el gusto, ¿no? Y hay una tercera posición, llamémoslo así, que dice: no le demos la posibilidad a Evo Morales, no porque sea ilegal, no porque sea ilegítimo, etcétera, sino porque nos puede ganar. Hay personas que todavía piensan que Evo Morales puede volver al gobierno. Tal vez ya no con el 50, 60 y tantos %, pero sí con una porción importante. Pero a Evo lo que le interesa es ser presidente. Después va a estar solucionando el problema de participación en la Asamblea Legislativa, etcétera. Tema de diputados y senadores. Tal vez va a comprar algunos, etcétera. Lo que a él le interesa es llegar a la presidencia. Y desde ahí, tal vez gobernar el país por puro decreto supremo. Autoritarismo puro y duro. Entonces están esas tres vertientes. Quienes quieren ganarle a Evo Morales en elecciones, diciendo que se presente, le vamos a ganar. Quienes dicen: respetemos las leyes, hay una persona que ha incumplido, hay una sentencia constitucional, hay un papel, hay una constitución política del Estado que todos hemos firmado al momento de votar por ella y decir: yo estoy de acuerdo con esto, a pesar de que ha habido un trasfondo terrible para la constitución política del Estado aprobada en 2009. Les repito, pueden ver el video, una joyita en el canal del colega Sad, modestia aparte. Y hay otras personas que dicen: no le demos esa oportunidad a Evo Morales. Más allá de que sea ilegal e ilegítimo, no permitamos de que pueda volver al país. Porque hay personas que realmente le tienen miedo. Porque saben y reconocen que si es que Evo Morales candidatea, como creo que va a ir pasando al final del día con el movimiento socialismo, tiene una maquinaria de gente, de apoyo a nivel nacional increíble. Ahora no se ve, ahora hay algunos, ¿no? Pero basta decir que ese día en la Plaza Baroa había varios simpatizantes de Evo Morales. Y es algo pequeñito. Si realmente se postula y se confirma, ese número crece. Se los dejo ahí. Es una plena crisis económica que prácticamente Luis Arce no puede resolver. Totalmente diferente es la opinión del diputado evista Freddy López, quien asegura de que Evo Morales está plenamente habilitado y va a ser el candidato presidencial del MAS-IPCP el 2025. Lo que falta solamente es que las bases definan al acompañante de fórmula, el vicepresidente, que en este caso pinta muy bien, tiene muy buen perfil, Andrónico Rodríguez. Pueden salir, pueden llorar, pueden ahí ellos obstaculizar, más allá, eso ya es decisión de los militantes, decisión de la parte orgánica dentro de lo que es el movimiento socialismo. Yo veo de que acá siempre va a haber pues esa situación de críticas, ataques al mismo movimiento socialismo o particularmente al mismo compañero Evo Morales Ayma, pero no hay miedo
Entiendo de que en su momento cuando salieron los pititas, como ustedes lo llaman, han sido pues las personas que han estado subvencionados económicamente, ha sido pagado su movilización a través de las logias de Santa Cruz y de algunos empresarios, ¿no? Nosotros somos... No sé, a los que sean generación pitita, a los que hayan ido a marchar, no sé si les llegó un peso. Porque a diferencia de aquellos movimientos sociales que van a marchar en el Alto, por ejemplo, bloquean la ciudad de La Paz constantemente, ¿no? Y después de una reunión hay videos donde se evidencia justamente de que se les paga, en algunos casos se les da incluso casco, botas de minero para que parezcan mineros. La clase media no necesita, por ejemplo, que le paguen 200 pesos, es un insulto. Si realmente hubo un movimiento en 2019, yo por lo menos creo que sí fue legítimo. Yo creo que sí fue de que miércoles, o sea, están haciendo lo que quieran con mi voto, ya me cago, voy a ir. Voy a ir con mis amigos de la U, voy a ir con mis compañeros de la oficina, tal vez. Sobre todo de la U, pero creo que fue el movimiento, ¿no? De universitarios, jóvenes, etcétera. No por 200 pesos. Si ellos hubieran ido por más. Al punto que quiero llegar es de que es muy difícil comprar la conciencia de una clase media alta. Muy difícil. Y con dinero menos. Tal vez con prestaciones, no sé. Pero es mucho menos posible eso. O te costaría más. Y creo que no hay, por ejemplo, un grupo o logias, como quiere llamar este querido diputado, que pueda tener la billetera suficiente para pagar esa movilización que hubo. Somos muy respetuosos a la parte... No es lo mismo pagar 200 pesos a 10,000 manifestantes que pagar 5,000 bolivianos a unos 200. O sea, hagan las proporciones, básicamente, ¿no? Y manejar ese nivel de dinero... orgánica, la parte estatutaria, quienes van a definir esta situación seguramente va a ser los militantes en su momento. Sin duda acá va a ser importante el perfil de la persona que vaya como vicepresidente para poder apoyar en la parte seguramente económica, en la parte social, incluso política y en la parte de justicia. Andrónico Rodríguez en este momento está cumpliendo su trabajo como presidente del Senado y nosotros valoramos lo que él está haciendo en este momento porque gracias a él y gracias a los diputados, senadores, se ha aprobado incluso la 075 y la otra ley que es muy importante en el tema de lo que es la carretera Caracollo-Colombia-Confital. Yo creo que quienes van a decir, como te digo, es los militantes y las bases. Si bien en su momento se define una persona o Andrónico Rodríguez o otro perfil, va a ser en base a la parte orgánica. Diputado, que Andrónico... ¿Qué tal le suena a Andrónico Rodríguez como candidato de vice Evo? Yo siento de que podría jalarte algunos votos, sobre todo las personas que quieren verlo a una persona joven. Andrónico al final del día es igual, llamémosle, digamos, una persona medianamente preparada también, ha estudiado ciencias políticas. Por ejemplo, me encantó, por ejemplo, esa intervención que realizó de la ley 348, se lo respeto, una opinión muy interesante. Pero más allá de ello, no creo que... creo que es de las mejores alternativas que puede tener Evo Morales, ¿no? Como vicepresidente a Andrónico Rodríguez. Obviamente si es que se presenta, pero como les digo y se los adelanto, para que este caballero tenga su estate quieto, al final del día van a habilitarlo. Va a pasar algo... no sé qué llegue a pasar, no sé si llegue a pasar un nuevo intento de golpe de estado que van a habilitarlo a Evo Morales, o para decir de que no vamos a jugar en democracia, va a haber las primarias, va a volver a aparecer en la papeleta. O sea, olvídense de que Evo Morales ha muerto todavía, ¿no? Es un cadáver político, al menos. Va a seguir apareciendo en la papeleta. Nos gusta o no. Así es la democracia. Andrónico Rodríguez, el buen perfil para el acompañante de Evo Morales, en caso se confirme esta candidatura, pero también aparece el nombre de Eduardo Rodríguez Belcet dentro de los... A ver, ojito. Eduardo Rodríguez Belcet como vicepresidente. Los rumores entre pasillos, entre las bases, que podría acompañar
la candidatura del expresidente Evo Morales. No sé. Andrés Flores, el diputado arcista, asegura de que Evo Morales está forzando una candidatura porque él está inhabilitado y no cree que pueda forzar un hecho que está en contra de la Constitución Política del Estado. Según el diputado Flores, lamentó que Evo Morales a toda costa busque ser candidato y dijo que en el caso de Rodríguez Belcet, seguramente por ser su compinche, va a ser tentado para ser el candidato a la vicepresidencia. En el caso de Andrónico Rodríguez... ¿Y de dónde lo sacan a Rodríguez Belcet? O sea, nosotros sabemos, al menos los que hemos visto el proceso de las elecciones en 2005, cuando Rodríguez Belcet estuvo como interino, como presidente transitorio, y mejor dicho, todos sabemos, ¿no?, de que mal no se llevaban, por lo menos con Evo Morales, ¿no? Y al menos Evo Morales siempre ha tenido una consideración, una alta estima a Rodríguez Belcet, porque no lo incluye dentro de los gobiernos neoliberales, de la derecha, etcétera, ¿no? Siempre lo incluye como un personaje digno, un noble, un caballero, etcétera. Pero, ¿qué te puedo decir? Lo ve mucho más lejos de una posible candidatura vicepresidencial porque no pueden estar dos candidatos del Chapare en la fórmula presidencial. A ver, entonces no puede haber dos chapareños, me dices, diputado Flores. Es un buen punto, ¿no? Porque no podrías jalar, por ejemplo, tal vez votos de otra región. El Chapare está muy hermético. Tal vez no te podría jalar votos de Santa Cruz, Beni, Pando o de la región de La Paz. Bueno, sabemos muy bien quién va a ser su vicepresidente. No, aquí no puedes decir quien sea, ojo, no me importa, dice, ¿no? Ya sabemos quién es su vicepresidente, especialmente está buscando de La Paz para, ¿no?, tener un candidato, tener potencial en La Paz. Yo lo puedo decir con nombre y apellido, ¿no? El ex, creo que era Eduardo Rodríguez Belcet. Yo al menos pensaba, pero ahora Evo Morales se pelea con todos, de que Dockweiler iba a ser podía haber sido una opción para candidato a vicepresidente, para jalar votos de la ciudad de La Paz. Pero estaba viendo el otro día un tweet, por ejemplo, en la red social X, pero a mí me sigue gustando llamarle Twitter, ¿no? Un tweet donde mencionaba que Dockweiler se fue por su lado, no va a ir ni con el ala arcista ni con el ala evista. Creo que se va a crear su propio partido. No sé si se presentará a las elecciones nacionales o se esperará para las elecciones subnacionales y vuelva a competir por la alcaldía. Pero Rodríguez Belcet, no sé de dónde sacó ese nombre. Creo que si va a ser su acompañante, sabemos muy bien. Él está detrás de Evo Morales, por lo tanto, ya no engaña al pueblo boliviano. Bueno, ha sido pues uno de esos compinches que siempre ha estado junto con él, por lo tanto yo creo que no hay otro de La Paz. ¿Quién más puede ser de La Paz? Bueno, no puede ser Dolor del Trópico. Totalmente pues, eso sería grave, pues por lo tanto, inclusive yo le diría al señor Andrónico, yo veía un joven que era nuestro líder, especialmente del instrumento político, hoy por hoy lo han hundido con ser títer de nuestro expresidente Morales, por lo tanto esperemos que pueda, aún todavía tiene tiempo, nuestro compañero Andrónico pueda reflexionar y reaccionar para poder conducir pues, al instrumento político. Nosotros siempre hemos dicho que el Andrónico puede ser una de las figuras del instrumento político que puede salvar el instrumento político. Por lo tanto no está habilitado, pero él está queriendo forzar. Bueno, ese tema no es el momento. Hablando sobre el tema de Andrónico, me parece que, o al menos todos pensábamos en 2020 cuando Andrónico hacía los bloqueos, Arturo Murillo igual lo tenía en la mira, por ejemplo, cuando Andrónico tenía la posibilidad de ser como el heredero de Evo Morales, ¿no? El sucesor de Evo Morales, ¿no? Y tal vez hubiera funcionado, ¿no? Siempre se manejaba por lo menos esa figura de que si Luis Arce no se hubiera no hubiera sido el candidato elegido por Evo Morales para las elecciones en 2020, se pensaba así en Andrónico Rodríguez, ¿no? Y por eso creo yo, no soy masista, no quiero serlo, pero si yo tuviera que elegir alguno de ellos, y para evitar que se siga fragmentando, no fragmentando, sino que haya esta separación entre vistas y arcistas, pues bueno, ninguno de los dos que se postule Andrónico Rodríguez y Adriana Salvatierra, aunque ambos están a favor de Evo Morales. Entonces tal vez para hacer un balance, no sé,
Ahora me acabo de acordar, ¿no? Tal vez Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez. ¿Se imaginan esa dupla? A ver, quiero leerlos en los comentarios. ¿Se imaginan Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez? Eduardo del Castillo, obvio, desde el lado arcista, y Andrónico desde el lado evista. ¿Qué les parece esa figurita? Interesante. ¿Cuántas chicas no votarían por Eduardo del Castillo que no lo bajan de Dios, que no lo bajan de Henry Cavill? Quisiera que vean las redes sociales de Eduardo del Castillo. Tiene un TikTok, por ejemplo, donde alguien obviamente se lo debe editar los videos, etcétera. Y mi ministro, mi querido ministro, ufa. Tiene su jale el querido, la querida Sonia de Castillo. En momento no estamos en época de campaña aún todavía, nosotros vamos a seguir trabajando. Habrá el momento electoral, ahí se va a definir quiénes van a ser los candidatos. La polémica María Galindo de Mujeres Creando. Aquí está por fin, a ver, 9 minutos de video a la mitad, no sé cuántos ya llevo de grabación de este podcast. Les avisé que iba a ser largo, pues bueno, aquí tienen, mientras están lavando ropa, pues bueno, aquí tienen su podcast. 9 minutos 27 segundos y recién vamos a hablar de María Galindo, que todos tienen su opinión sobre María Galindo. En algún momento yo la daré, me daré la molestia de hacer un videíto como los que hacía de 3 minutos tal vez, de todo este tipo de personajes: Eva Copa, María Galindo, Luis Arce, digamos, ¿no? Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, que quiero dedicarle un video hace meses, si no es hace años ya. Pero bueno, al final del día tiene un pensamiento interesante, sus ideas de feminismo radical, como que te vas 3 pueblos más allá, María Galindo, pero siempre ha sido una figura contestataria, por lo menos al gobierno de Luis Arce. Lo que sí llama siempre la atención a propios y extraños es cómo es posible que ella tenga la posibilidad de entrar a las oficinas públicas, patear, tratar de como que a veces humillar a funcionarios y nunca se le inician acciones legales, o al menos que no se vea, ¿no? Por ejemplo, esta activista también que está del caso Odalis, que es Melania Torrico, por haber hecho, por ejemplo, un TikTok, un directo, creo, un live, donde mencionó que había un consorcio, abogados, etcétera. Le quisieron iniciar un proceso penal en todo caso, fuerte. Y contra María Galindo por lo menos yo no he escuchado, ¿no? Ella dice que obviamente la acosan, la molestan, etcétera, pero nadie, no sé, algún día daremos la opinión respecto a ella, pero bueno, veamos qué dice. Está en Santa Cruz y dijo de que ella sería la única mujer que podría vencer en las elecciones presidenciales del 2025 a Evo Morales. Sin embargo, no le interesa ser parte de la mafia política, no tiene partido político, no tiene recursos económicos, pero sí le gustaría debatir con el expresidente Evo Morales. Debatir lo va a hacer M. Irónico, lo divertido, lo chistoso es que yo no participaría, pero ganaría. Es que es cómico, porque no es que me estoy burlando de usted ni de nadie. No participaría porque en ningún caso estaría habilitada. ¿Por qué no tengo partido político? Lo del partido político sí es fundamental. Puede ser una persona muy popular, puede ser una persona que tenga una trayectoria en los medios de comunicación, etcétera, pero si no tienes partido político, está difícil, ¿no? Es una verdad, es algo real. Porque no tengo mafia partidaria, porque no tengo plata. Una campaña electoral te cuesta, y peor si es a nivel nacional. Imagínate, y es lo que nos decía este docente que del pequeño curso que pasé de campañas electorales, de que imagínate un candidato a la presidencia para las elecciones nacionales tenga que en un solo día, por ejemplo, viajar incluso hasta 3 ciudades del país, hacer, por ejemplo, una entrevista en Unitel en Santa Cruz, ponte, si bien ya se puede hacer por Zoom, pero siempre es un poquito más, tiene un poquito más de relevancia y de impacto cuando está en el set, por ejemplo, etcétera, con la camisita blanca, ambientado al clima de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no?
De ahí que se vaya, por ejemplo, a hacer un mitin en la ciudad de Tarija, por ejemplo, y de ahí vuelve en la noche para hacer, por ejemplo, una presentación de un programa, etcétera, en la ciudad de La Paz. O sea, estar en 3 ciudades en un solo día. Obviamente no vas a viajar en BOA, tal vez puedas viajar en BOA o en vuelos comerciales, pero en algunos casos vas a tener que contratar, por ejemplo, un avión privado, por ejemplo. Entonces es realmente carísimo. Es realmente carísimo y es por eso que hay muchos intereses de por medio. Es una inversión al final del día. Y si no vas a ganar nada, pues bueno, no te metas, ¿no? Lo más curioso es que un acto democrático como es postularse, candidatear, es un acto carísimo. O sea, yo tengo dinero para sostenerme, pero yo no voy a hacer la careta de mafias. Algo que también menciona María Galindo, y creo que es importante recalcarlo, es respecto a los derechos políticos, ¿no? Yo tengo el derecho de poder postularme, todos tenemos el derecho de poder postularnos a comicios electorales para candidato, para algún cargo, ¿no? Presidente, vicepresidente, diputado, senador, alcalde, etcétera. Tenemos ese derecho. Y nuevamente está el puedo y el debo. Tengo la posibilidad, realmente la ley me habilita, pero no tengo la posibilidad económica de poder hacerlo. Es como cuando en la pregunta eterna que te indican sobre si tienes la posibilidad o no de comprarte un auto. De poder puedes, pero no tienes el dinero, ¿no? De poder comprarte un auto, un Ferrari, un Lamborghini, ¿no? Nadie te va a negar ese derecho que tú tengas. Pero de tener la posibilidad económica de poder concretar ese supuesto derecho que tienes, bueno, como el derecho a la salud, a la educación, etcétera, ¿no? Todos son cosas muy interesantes, son dogmas al final del día. El desafío es ese. El desafío es el vínculo con el bloque popular. Entonces, en ese sentido, además, Evo Morales nunca se ha sometido a una discusión. De, por supuesto, con el mayor gusto de mi vida, quiero debatir, no solo con Evo Morales, quiero debatir con Manfred Reyes Villa, el edecán de García Mesa, pero me gustaría debatir con todos, porque lo que estamos haciendo es una sociedad maravillosa, llevarla a una derrota por gente muy mediocre. El diputado... Ahora también hay algo muy importante y me encantaría que en algún momento de la historia democrática de nuestro país se plantee un proyecto de ley, tal vez, de que, como en otros países, ¿no? De que todo candidato que se presente a elecciones nacionales, subnacionales, etcétera, sobre todo los más importantes, ¿no? Que es presidente, vicepresidente, gobernadores y alcaldes, tal vez hasta ahí, hasta alcaldes, ya no subalcaldes, sino alcaldes, por lo menos que se sometan a 2 o hasta 3 debates a nivel nacional, que sean emitidos, que haya, por ejemplo, un panel, haya, por ejemplo, un moderador, hay una serie de preguntas importantes, hay una medición de tiempo, etcétera, y que sea de carácter obligatorio. Ahí es donde se podría ver realmente quién va a ser la persona que nos va a gobernar y cómo puede desenvolverse ante diferentes preguntas o cuestionantes. Hay canales que lo han intentado hacer, por ejemplo, Unitel, por ejemplo, lo intentó para las elecciones de 2020, convocó al querido Milhouse, convocó, por ejemplo, a Carlos Mesa, convocó a Samuel Doria Medina, ya no se había postulado, creo, no recuerdo muy bien, no sé si era para las elecciones de 2019 o 2020, pero convocó a esos candidatos, a Tuto Quiroga, creo que a Yanine Áñez más la convocó, no recuerdo muy bien, pero hizo un intento. No pudo convocarlos a todos. Ahora hubo igual algún intento, creo que fue de ATV o una otra red, que intentó convocar a los candidatos para esto. Pero no se pudo. ¿Por qué? Porque no asistieron los que más importantes, entre comillas, eran, que era Evo Morales en 2019 y Luis Arce Catacora en 2020. Entonces, si no hay un carácter obligatorio para este tipo de debates que puedan permitir a la población entender un poquito más de los candidatos, pues bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Hernán Cabezas, de la Vista, también se refirió a esta intención o a estas declaraciones de Galindo de poder vencer a Evo Morales el 2025 en unas elecciones presidenciales.
El diputado aseguró de que Evo Morales es un gigante político, no tiene posibilidades, Galindo, de poder... Mucha cosa. O sea, yo entiendo que lo dice, o bueno, quiero entender que lo dice desde la perspectiva que les había llamado, ¿no? Que no tanto Evo Morales, sino que el MAS y PSP como partido político sí es un monstruo a nivel nacional. No tiene ni idea, ¿no? Pero de ahí decir que Evo Morales es un gigante político, tiene influencia, sí, pero también María Galindo tiene que reconocer de que, y ella lo reconoce también, ¿no? Por eso indica de que no tiene un partido político, porque al final del día también el partido político, los militantes, etcétera, van a hacer tu trabajo de infantería, de calle, etcétera, de ir, por ejemplo, ir empapelando las calles, ir repartiendo folletos, y por ejemplo gestionando tus asesores políticos, etcétera, tus entrevistas, de estar presentes, por ejemplo, en tus mitines, etcétera. Entonces, es realmente una aventura lanzarse como presidente, ¿no? Y acá nomás vemos de que hay personas que les encanta lanzarse a una candidatura porque su cuñado les dijo, oye, tienes buena pinta, tal vez te queda la medalla presidencial, ¿por qué no te postulas, no? Y hay siglas políticas que se pierden, hay personas que hacen, por ejemplo, el ridículo, como lo que pasó con el pobre David Castro, y María Galindo lo retrató, obviamente no tenía ninguna posibilidad y terminó pasando, pero es una... los partidos políticos, al menos en Bolivia, a diferencia del MAS y PSP, están muy disgregados, ¿no? Y la figura de militante solamente funciona en el MAS y PSP. Muy pocos realmente se van a registrar en otras siglas políticas. Muy pocos. Vencer o ni siquiera enfrentar a Evo Morales en unas elecciones presidenciales. Sin embargo, respeta el optimismo del activista que tiene derecho a postular si así lo desea. El optimismo de María Galindo, sin embargo, yo recuerdo que también ha vulnerado varios derechos. María Galindo tiene derecho a postularse en contiendas electorales, nacionales, departamentales, municipales, así como todo boliviano y boliviana. No, el hermano Evo Morales es un gigante político. ¿Cómo habla de Evo Morales? No, Evo Morales es pues capísimo, es Dios, es un vapucho. ¿Cómo se expresa? Del pueblo boliviano, no solo porque propone, porque era demostrado ser un estadista en casi Evo Morales estadista, jódete, macho, ufa, qué capo. Venimos de Luis Arce, el salvador de la democracia, no, el paladín de la democracia, es así como lo voy a llamar a Luis Arce, ¿no? Ya, no hay Tilín, no hay nada de esto, no hay Lucho, nada. Él es el paladín de la democracia, ¿no? Y acá Evo Morales propone, porque era demostrado ser un estadista estadista, miércoles, ¿cómo puedes atribuirte ese título? ¿Cómo puedes atribuirle ese título? 14 años del país. La inversión pública ha sido más de 64 mil millones de bolivianos en casi 14 años. Ni en los 180 años de vida republicana habían hecho esta inversión importante. Tenemos una supremacía normativa. La Constitución Política del Estado es la norma suprema, es la ley de leyes, es la norma máxima que los bolivianos y bolivianas tenemos. Y la Constitución Política del Estado habilita al hermano Evo Morales. ¿Dónde? Viejo, ¿qué te has fumado? A no ser que esté interpretando el artículo 168, que muchos están debatiendo porque debería haber una coma, no hay una coma, etcétera. Donde dice no pueden volverse a postular consecutivamente. Entonces hay algunos que están agarrando este argumento y dicen, pues bueno, ya pasaron ya no es consecutivo, porque Evo Morales estuvo hasta 2019. Hubo un corte entre 2020 y 2025, entonces puede volverse a postular. Pero hay una coma inexistente ahí, que algunos dicen que sí, que no, entonces no sé. Qué rayado. Ya las tenemos. Y la Constitución Política del Estado habilita al hermano Evo Morales. El resto es especulación. Una Constitución Política del Estado está por encima de una resolución del Tribunal Constitucional. Pero justamente con una resolución del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral también se habilitó la candidatura en 2019. Por eso quiero que se den cuenta. Todos están diciendo en este momento, no, Evo Morales no está habilitado. Va a estar. Lamentablemente va a estar. Y no podemos hacer lamentablemente nada. Van a salir a marchar, etcétera, pero el otro también va a salir a marchar. No quieren, me están negando mi derecho político. Bloqueo de carreteras, incendiar Bolivia.
se va a presentar. Ahora la pregunta del millón es ¿quién le va a ganar a Evo Morales? ¿O cuánto porcentaje va a sacar Evo Morales? Si realmente es el cadáver político que estamos pensando. Ojito. Una ley inclusive. Yo pienso que el hermano Evo Morales es el candidato ganador el año 2025. Si bien los evistas dicen Hasta la periodista se ríe, ¿no? Un poco. que Evo Morales es un gigante, la oposición disminuye al evismo, pero también a la misma activista María Galindo. El diputado José Ormachea asegura que el discurso de Galindo es agresivo y divisor, pero que también Evo Morales es tan solo un fantasma con el cual ni siquiera se debería hablar del mismo sobre las elecciones. Tiene un punto, diputado Ormachea, en el sentido de que no deberíamos haberle dado tanta importancia a Evo Morales, ¿no? Al final del día, Evo Morales es lo que es gracias a los medios de comunicación. Tanto ahora en 2024 como lo fue en 2003, 2002, etcétera, 2005. O sea, es como que darle protagonismo. Yo le estoy dando en este momento protagonismo, pero creo que ignorarlo, o sea, pensar que es un fantasma político, no sé si es pisar la realidad. Al final del día, Evo Morales es más oposición que ustedes, comunidad ciudadana. Lo siento, estoy basadísimo. Evo Morales no es candidato en primer lugar, eso lo tiene que entender tanto María Galindo como toda la población. Está peleando con fantasmas María Galindo porque Evo Morales no es candidato. Ya quiero ver el video que le puede dedicar María Galindo a este diputado. Lo puede hacer. Y bueno, ella se tiene que sincerar, pues, si es que quiere ser candidata a la presidencia, porque hace amagues, dice que le gana a todo mundo, que está encima en las encuestas, que se sincere y tiene todo el derecho de ser candidata, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo de poder presentarse como una opción, la cual personalmente no creo que llegue a ningún lado por el discurso extremadamente divisor, polarizador y agresivo que tiene la señora Galindo. No. Creo, si me permite también, querido diputado Ormachea, es de que justamente el país, no es que estoy apoyando la candidatura de Galindo, ni nada por eso, sino que justamente el país necesita de un discurso irruptivo, de un discurso rompedor, de un discurso completamente radical que pueda ser la otra cara de la moneda, o que por lo menos sea otro tipo de moneda, porque lo que estamos viendo actualmente es que tanto Evo Morales como Luis Arce son los dos lados de una misma moneda, la moneda del socialismo, o bueno, del intento de socialismo, ¿no? Pero yo no veo ninguna otra fórmula que tenga, no digo que María Galindo la tenga, pero no veo otra fórmula que tenga una idea contraria y que sea directamente disruptiva. En el sentido de que, pongamos un ejemplo básico, ¿no? De que el actual gobierno dice, todos los días en este país se toma 3 vasos de leche al día. O sea, discurso. Y que venga otro candidato y te diga, no, yo voy a venir y ya no vamos a tomar los 3 vasos de leche al día. Es más, vamos a tomar 4 vasos de whisky al día. No sé, me estoy inventando. Pero que sea algo contrario. No que me diga, no, ya no vamos a tomar leche. Ahora vamos a tomar leche con chocolate. Ahora no vamos a tomar leche. Vamos a tomar leche con avena, ¿no? O sea, tiene que ser algo completamente diferente, disruptivo. Eso es lo que necesita el país actualmente. Si realmente quieren presentar una propuesta que sea contraria al MAS y PSP, tiene que ser del otro extremo. En su momento yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, con un movimiento liberal libertario que pueda surgir en el país por el tema de las diferencias que nosotros tenemos con la Argentina, con países del occidente que pueden abrazar estas ideas un poquito más fáciles, y decía, no, tal vez va a ser muy fuerte eso, pero lamentablemente tiene que ser así. O sea, tiene que surgir, digo lamentable porque va a haber muchas personas que la van a pasar muy mal en los primeros meses, estoy seguro de eso, pero tiene que haber un movimiento que cambie por completo el país, de un giro no de 360 grados porque es llegar al mismo lugar, sino de 180 grados, es decir, el sol y la mañana, el sol y la luna, el sol y la mañana, ¿verdad? La mañana y la noche, el sol y la luna, blanco y negro, completamente diferente. Solo así podemos empezar a cambiar las cosas, si no es caminar sobre el mismo terreno. Nos tienen que mostrar esas encuestas, además tiene que decirnos pues cuál ha sido la metodología específica
cualitativa y cuantitativa de esa encuesta. Cualquiera puede hacer una encuesta sin hacer pues una ficha técnica seria, pertinente y científica y rigurosa, ¿no es verdad? Yo creo que en las encuestas en las que se basa María Galindo, por ejemplo, son las encuestas que salían en revistas de Poder y Placer, algunos medios de comunicación, algunas revistas así. También lo que dice el diputado es cierto, no sabes cuál ha sido el instrumento, el baremo para medir para esas encuestas. A mí por lo menos nunca me han hecho una encuesta en la calle, no sé si a ustedes, no sé de dónde saldrán esas encuestas, porque no sé si las harán por internet, no sé si las harán preguntando así a 5 personas en la calle y se acabó, pero a mí por lo menos nunca me hicieron una encuesta en la calle diciendo usted por qué candidato votaría, ¿no? Yo puedo hacer una encuesta en este momento y preguntar a 10 amigos, o puedo hacer una encuesta importante, justamente, que indique quién es el candidato preferido. Ella tiene todo el derecho de pensar que está primera en encuestas, pero bueno, en primer lugar lo que debería hacer es sincerarse a sí misma y sincerar a la gente, no sé, de Mujeres Creando que la apoya, para ver si es que quisiera ser candidata, ¿no? De La Paz a Santa Cruz, donde la diputada arcista Ninosca Morales aplaude que una activista mujer pueda hablar de desafiar al expresidente Evo Morales. Sin embargo, les recordó que el mismo es un político débil por sus antecedentes del año 2019. Ninosca Morales indica que María Galindo debería formalizar su pretensión para ir a las elecciones y no buscar palestra política. Escuchemos. A mí me alegra que las mujeres tomen la palabra y busquen la presidencia. Tenemos dentro del instrumento del movimiento al socialismo las mujeres campesinas Bartolina Sisa que han entregado su vida, y esto data de años. Y hasta ahora no podemos contar con una mujer que se enfrente y diga yo quiero ser... Te voy a pausar ahorita rápido porque también ya se está haciendo un video demasiado largo y ya me está dando hambre. Las Bartolinas Sisa no representan nada, lamentablemente, perdón, estamos basados en este canal. Pero no representan nada, son un número más. Son personas que se paran detrás de Evo Morales, Lucho Arce ahí, Pollerita Bonita, Chalinitas, etcétera. Pero lamentablemente no tienen ni voz ni voto. Lamentablemente, y es el mismo gobierno el que les coarta ese derecho para poder expresarse o para poder manifestar o mantenerlas en esa burbuja hermética donde no pueden aportar algo más. Y solamente están ahí como pantalla. Es lamentable cómo ha manejado también el movimiento al socialismo, estos movimientos sociales que en su momento podían haber tenido algo de legitimidad, pero ahora nadie les cree, ¿no? Presidenta, me alegro mucho por ella, pero hagámoslo sin enfrentar, entremos a la palestra de forma lineal y veamos quién es el siguiente presidente o siguiente presidenta. Ahora, ella dice que es la única que puede hacerle frente a Evo Morales. ¿Evo Morales está habilitado? En este momento, ya Evo Morales, ella recién habla que puede hacerle frente cuando Evo Morales, si hacemos una encuesta, no tiene la aceptación y el apoyo que tenía antes del 2019, o mejor dicho, antes que se escape del país, porque eso es lo que molesta a quienes somos del instrumento del movimiento al socialismo, que nos haya abandonado en momentos difíciles. A nadie le gusta que en su familia alguien se vaya dejándole con un montón de problemas. Eso está... de los peores errores que le van a replicar su propia gente, y no puede decir nada, no puede argumentar nada en contra de Evo Morales, más que no, yo tenía que salvar mi vida, etc. Debatiendo y desafiando la hermana Galindo, yo no la entiendo, ¿no? Pero si quiere ponerse en la línea de que quiere ser presidenta mujer, bienvenida por ella, ¿no? Seguimos hablando de temas electorales porque el país ya está en esta condición. Lo escuchábamos a la señora Galindo, a otros diputados, también comentando de todo este sistema electoral que está muy, pero muy adelantado en nuestro país. Juan del Granado... No, te equivocas, no está adelantado, más bien está retrasado, querido. No hay figuras políticas más allá de las que siempre mencionamos, ¿no? Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Evo Morales, Luis Arce y digamos María Galindo, que no se va a presentar. O al menos dice que no se va a presentar. Estamos tarde. Estamos tardísimos. Si quieren presentar un nuevo candidato, estamos tarde. También reapareció hablando del relanzamiento. ¿Quién? Juan del Granado también reapareció hablando del relanzamiento del movimiento Sin Miedo.
¿Acaso no había muerto ya así la política en las elecciones del 2014? Sí, 2014, creo que murió. ¿Cómo lo habrán restituido? Este partido político que en su momento tuvo mucho que hablar, pero que ahora a raíz de lo que pasó en los últimos años en el país, quedó algo relegado, y ahora Demasiado el ex alcalde de La Paz y líder de esta agrupación asegura de que van a... ¡Ah, Juan del Granado! Juan del Granado. Intentó el año pasado, sí, el año pasado fue a hacer el tema del cambio a las elecciones judiciales. Tenía que recolectar 400,000 votos, no me acuerdo muy bien la cifra. No llegó, creo que ni al 60%, entonces... No sé, a veces lo veo muy noble a Juan del Granado, pero también ha tenido actitudes muy autoritarias al interior de su partido, y es lo que muchos denunciaron en su momento, y que fue una de las principales causas para que el partido vaya perdiendo apoyo a nivel, tanto en La Paz como a nivel nacional. En las elecciones de 2014 ni en La Paz pudo obtener un buen porcentaje. Y fue el alcalde por más de 10 años. Fue la persona que encerró a Luis García Mesa. Relanzar este partido y descarta cualquier candidatura política personal. Lo que va a hacer ahora Juan del Granado es impulsar nuevos liderazgos. Esta mañana... Tal vez eso es muy importante y se lo reconozco. Tal vez todos estos políticos, nuevamente, ¿no? Evo Morales, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, tal vez tendrían que hacer algo un poquito más de caballeros, decir, bueno, ya pasó mi tiempo, quiero que otras personas más estén, pero obviamente para que conozcan a esta persona, ya me conocen a mí, pero tal vez esta persona no la conoce mucho, la voy a acompañar, voy a estar con él, voy a estar guiándole, tal vez voy a seguir apareciendo en la propaganda, no publicidad, sino propaganda, en los anuncios, en los carteles, etcétera. Pues bueno, por lo menos un tiempo para irle guiando, ¿no? Tal vez es algo noble, se lo respeto. Mañana realizó este relanzamiento del movimiento Sin Miedo desde la ciudad de La Paz. Nos están dando la oportunidad el próximo año de dar un paso adelante. No queremos volver al pasado neoliberal, pero no queremos quedarnos en el pantano, en el charco populista de hoy día. Ahora miren acá, siempre se criticó también a Juan del Granado de estar, por lo menos los primeros años, muy tomadito de la mano con Evo Morales, porque también Juan del Granado tiene esta tendencia, por ejemplo, de un gobierno más de izquierda, si llamémosle así, ¿no? Como les digo, actualmente si alguien quiere hacerle paro al movimiento socialismo, no puede ofrecer lo mismo o similar a lo que ofrece el movimiento socialismo, ¿no? De la justicia social, la redistribución de la riqueza, conceptos con los que yo estoy de acuerdo, pero creo yo que lamentablemente ya no estamos para esos tiempos de este tipo de ideologías de izquierda, porque tenemos que hacer un vuelco completo. Y tal vez de ahí retomando poco a poco el tema de asistencias sociales, el tema de subvenciones, tal vez poco a poquito moviendo. Pero tiene que haber un cambio radical en este momento. Tal vez va a tener que hacer nuevamente un 21060, ¿no? La persona que llegue va a tener que hacer eso tal vez, ¿no? Si realmente quiere hacer un cambio desde cero. No vamos a ser nosotros seguramente los únicos articuladores de esa nueva opción. Estamos trabajando en una política de alianzas para con otros liderazgos, con otras corrientes, podamos efectivamente construir una alternativa que permita abrir ese espacio, ese tiempo de transición, que a partir del año 2025 sea un tiempo en el que definitivamente construyamos el futuro de nuestra patria. Este relanzamiento tiene un primer desafío político partidario, y es el desafío de las elecciones nacionales del próximo año. Estamos en la perspectiva de ser parte integrante de una coalición política mayor. Estamos en un primer momento de construcción partidaria. Lo que quiere decir que no se van a lanzar solos, van a buscar alianzas. Bueno, es un primer punto, ¿no? Para empezar. Quien quiera juntarse con Juan del Granado, no sé si Carlos Mesa, no sé si
Manfred, tal vez desde Cochabamba, un demócratas desde Santa Cruz, no sé, bueno, pues, ha abierto la puerta de su casa y dice, bueno, pues, hagamos algo, ¿no? Les ha convocado a todos, che, nos vemos en las banderas, en Cochabamba, ¿no? Nos vemos en el Cristo, en Santa Cruz, o nos vemos en la Fuente del Prado, en La Paz. Y ese primer momento tiene que ser también un primer momento para contribuir desde el movimiento Sin Miedo a un esfuerzo unitario mayor, teniendo en cuenta que el enorme desafío... Pero como les digo, lamentablemente no, al menos yo no veo de que haya un frente opositor único. No lo va a haber. La enorme responsabilidad de todas las fuerzas políticas democráticas es lograr la apertura de un periodo de transición plenamente democrático. Estamos conversando con varias corrientes, con varias fuerzas y con varios liderazgos democráticos. En su momento vamos a dar cuenta de el avance y del resultado de esas conversaciones. Mira, ojalá, es un sentimiento noble al menos de Juan del Granado, muy interesante, pero vamos a ver quiénes quieren sumarse a esta fórmula. Todos van a querer ir por su lado, como les digo, no va a haber un frente único, desde ya les aviso. No estoy en el momento de las candidaturas ya. Y bueno, se acabó ahí el video, creo que iba a ir un poco más largo, pero el mismo canal ya lo terminó, son 18 minutos y en el video concretamente estamos 1 hora con 35 minutos. Espero que les haya gustado el podcast, un podcast fresquito para que lo puedan escuchar mientras se preparan la comida. Hay alguno, por ejemplo, que me dejó en comentarios que le encanta escuchar el podcast mientras lava la ropa o lava, creo que los platos. No sé cuántos platos lavarás, pero un saludo. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Voy a seguir haciendo este tipo de contenido. Si a ustedes les interesa, por ejemplo, que pueda hacer una reacción a algún tipo de video concretamente, también lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Muchísimas gracias. No se olviden, por favor, compartir los videos, darles like, dejarles sus comentarios. Eso realmente ayuda mucho. Es un comentario típico de youtuber. No me considero youtuber todavía, pero bueno, les agradezco mucho por haber estado hasta acá. Estos 1 hora y 35 minutos, se la merecen. Muchísimas gracias y bueno, hasta un próximo video reacción. Y no se olviden, yo estoy pronosticando que para el mes de agosto ya va a estar el video de los partidos políticos, la tercera parte, que va a ser un cierre muy importante de ese video. Y bueno, muchísimas gracias a todos, tengan buen fin de semana.